información, el presidente Sebastián Piñera decidió retirarle la urgencia al proyecto que busca reformar el sistema de inteligencia de nuestro país, una determinación que se venía pidiendo desde hace un tiempo ya, sobre todo por integrantes de la oposición. Queremos hablar del tema, tenemos contacto hasta ahora con el diputado de Revolución Democrática y presidente también de la Comisión de Defensa, Jorge Brito. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, preocupados como todos, pero aquí estamos trabajando. Un saludo al estudio. Sí, me imagino que preocupados por toda la situación que enfrenta nuestro país, pero usted ya tempranamente a través de sus redes sociales ha dicho que esta es una buena decisión del gobierno de retirarle la urgencia. Había varias críticas respecto efectivamente a qué se iba a legislar. ¿En qué pie queda entonces también la discusión a un tema que de alguna manera igual es urgente, que tiene que ver con la inteligencia en nuestro país, que sabemos que más allá de ciertos puntos que generaban acá ruido, debe tener algunas modificaciones y adaptaciones? O sea, tiene que tener transformaciones de fondo. Lo que nosotros estamos proponiendo acá es un cambio de paradigma en torno al sistema de inteligencia en nuestro país. En Chile ha sido un tabú bastantes años los sistemas de inteligencia, y con los impuestos suyos y de todo el país se financian sistemas de inteligencia para cada rama de las Fuerzas Armadas, para las policías, pero también para el gobierno. El gobierno, el Estado, tiene una agencia nacional de inteligencia y hoy día se estaba proponiendo un cambio profundo, el más importante en décadas, que creemos que avanza en la línea equivocada. Así lo han advertido expertos, lo han advertido organizaciones, pero por sobre todo es sospechoso que el gobierno le haya introducido 8 urgencias, obligándonos a tramitar esto en medio de la pandemia, de marzo a la fecha. Y creo que eso es más del tono del gobierno que veníamos viendo en las últimas semanas y meses, y esperamos que no del que se ha anunciado esta semana con, al parecer, un cambio en la estrategia. Y esto lo digo porque los proyectos de infraestructura crítica, el de inteligencia y el tono del ministro Ospina para defender esos proyectos y para referirse a la población, creo que distan mucho de lo que necesitamos para este momento, que es que ante todo nos unamos para dar lo mejor de nosotros en el combate a la pandemia. Y una pandemia es distinta a una guerra. Entonces, acá cambiar la estrategia es fundamental y nosotros creemos que es bueno haber detenido en la urgencia esta ley. Sin embargo, el sistema tiene que cambiar profundamente, tiene que cambiar. Operación Huracán, Paco Leaks, Operación Topógrafo, Operación W, son todas polémicas en los últimos 2 o 3 años en torno a estas instituciones. Operación, el asesinato de Camilo Catrillanca. O sea, es evidente que hay que cambiarlo. El tema es que el proyecto que nos propuso el presidente Sebastián Piñera no habla nada de crimen organizado, no habla nada de corrupción, y en consecuencia creemos que no se hacía cargo del problema del actual sistema y nos proponía uno mucho peor, hay que decirlo, que concentraba y ampliaba las facultades del presidente de la República e introducía cambios en nuestro país que son en primera vez que alguien los propone y que nadie había tenido la osadía de proponerlo. Y es que el gobierno cuente un sistema de inteligencia, disculpe, con agentes encubiertos del propio gobierno. Esto es algo delicado, peligroso, que requiere de prudencia. Claro, se quita la urgencia, pero tal vez los énfasis respecto a las visiones que hay por parte del gobierno en estos temas puede que no cambien, y ahí las principales críticas tal vez estaban que concentraba muchísimo el foco en temas que tenían que ver con condenar ciertas protestas sociales, podían ser en esa línea también, habían algunos puntos que cuestionaban, pero usted da el punto en algo que es bien trascendente, que tiene que ver con el crimen organizado, con el narcotráfico. Ya en este contexto de pandemia hemos visto cómo hay actos delictuales, hay funerales en esta connotación, fuegos artificiales, un sinfín de actividades que parecen que están en tierra de nadie. Entonces, ¿cómo también ve la posibilidad de que esta normativa y los cambios a la inteligencia en nuestro país puedan hacer frente a este aspecto fundamental que sabemos que ha ido creciendo, sobre todo en los sectores más vulnerables de nuestro país? Sí, de partida, y qué bueno que usted lo plantea así, porque los sistemas de inteligencia no es un asunto de un sector político, y eso no debería ser ni en Chile ni en ninguna parte. O sea, los distintos gobiernos, distintos países, todos han tenido sus sistemas de inteligencia. El tema es para qué los utilizan y quiénes lo llevan adelante. Y lo que llevamos acá en Chile es el problema evidente, pero es evidente, del crimen organizado cada vez con más fuerza en nuestro país, y no solamente en las últimas semanas, quizás ahí está siendo más evidente, pero venía hace bastantes años. Es que el proyecto que nos propuso el presidente no dice nada de esto.
no dice nada del crimen organizado, no dice nada de lavado de activos, no dice nada, no sé, por ejemplo, hace un año en Estados Unidos se descubrió el segundo envío de droga más grande en la historia de Estados Unidos a ese país del norte, de un barco que salió según el registro acá de San Antonio, de mi distrito, en Valparaíso. ¿Qué dijo el sistema de inteligencia de eso? No dijo nada, parece. ¿Y qué dice la propuesta del gobierno? No dice nada tampoco. ¿Pero qué dice? La propuesta del gobierno dice que el gobierno va a poder utilizar a las Fuerzas Armadas para resguardar el orden público contra grupos nacionales. Eso creemos que es muy peligroso, porque hay imágenes de militares chilenos enfrentando a chilenos de civil que son imágenes que no queremos volver a ver en nuestro país. Y yo entiendo que en pandemia, todos entendemos que en pandemia las Fuerzas Armadas tienen que cumplir funciones, sí, pero hay una diferencia entre en pandemia cumplir funciones y en pandemia autorizar a un gobierno para utilizar a las Fuerzas Armadas en cualquier momento, cuando no haya estado de excepción constitucional. Esto acá, eso es lo grave. En medio de una pandemia quieren normalizar el estado de excepción constitucional y eso es muy delicado, es muy peligroso y eso atenta contra la democracia. Diputado, quiero llevarlo también a otro tema y que tiene que ver con algo que probablemente va a ocurrir en algunos minutos, que tiene que ver con endurecer las penas a quienes infrinjan las normativas que tienen que ver con la situación sanitaria de nuestro país. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo esto puede de alguna manera tener una injerencia en el poco respeto y cumplimiento? Y también se lo pregunto porque usted hacía alusión de que es de San Antonio, sabemos que también ahí está difícil el tema en cuanto a la cantidad de contagiados. ¿Puede ser esta una medida que efectivamente haga que los chilenos respeten más las cuarentenas, los toques de queda? Esperemos que los chilenos respeten más la cuarentena y el toque de queda, pero yo dudo que sea por estas medidas. De hecho, no hay ningún estudio que pueda demostrar que con estos anuncios, con este tipo de medidas, las conductas de la población cambien de forma inmediata. Lo que acá hay algo que también se le ha dicho al gobierno, al colegio médico, incluso a asociaciones de empresarios, y es que hay que entregarle recursos a aquellas personas que no pueden cumplir la cuarentena, para que se queden. Acá en Valparaíso, en San Antonio, la cantidad de personas que si no salen a trabajar, no tienen para comer es muy alta. Y el ministro Ospina, hace unos instantes, anunció 5 años de cárcel para aquellos que no cumplan con la medida. Nosotros no queremos mandar a nadie a la cárcel. Lo que queremos es que no tengan que salir de sus casas. Y es por eso que ahora, en unos instantes, vamos a tener que votar el ingreso familiar de emergencia, que dice avanzar en eso, pero hay temas que todavía no se resuelven y que dicen relación, ¿qué pasa con los pensionados que ganan 120.000 pesos al mes, una pensión por discapacidad? El gobierno hasta ahora propone que esas personas no reciban el ingreso familiar de emergencia. Nosotros creemos que es evidente que sí lo necesitan. En consecuencia, esos asuntos están en desarrollo. Es difícil adelantarse a lo que vaya a ocurrir, pero lo cierto es que las medidas, las restricciones sanitarias tienen que ir de la mano con ayudas sociales. Los países que implementaron estas medidas hicieron esto, iban de la mano de aquellas personas que no tenían ingresos. En nuestro país, a algunos, no a todos, hay que decirlo, si el tema no es blanco-negro, a algunos no les está alcanzando y el gobierno no les está proponiendo nada. Y yo creo que se puede revertir. No esperemos 2 meses más para que se entusiasmen como ocurrió ahora, para pasar de 65.000 a 100.000, sino que lo hagamos ahora. Un pensionado que recibe 120.000 pesos al mes también necesita el ingreso familiar de emergencia y en consecuencia esperamos que así lo logremos despachar hoy día a la Cámara de Diputados y Diputadas. Pero las Fuerzas Armadas, por seguro, y ninguna persona que hoy día está controlando las medidas sanitarias se siente cómoda en enfrentar a un compatriota que está por necesidad. Siempre van a haber un grupo que no le toma la seriedad al asunto, evidentemente, pero estamos seguros que no son la mayoría, y la mayoría quiere cuidarse y en consecuencia hay que entregarle la ayuda para que lo pueda lograr. Diputado, le agradecemos el tiempo, pendientes que ambos lo que usted decía, lo que pueda ocurrir con el ingreso familiar de emergencia como una forma también de dar una cierta tranquilidad y se pueda resguardar la salud de todos los chilenos que están en una situación tan compleja. Que esté muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias y ambas ayudas deben ir de la mano, eso estamos propiciando. Hasta luego.